Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Dinori y en esta ocasión me voy a permitir crear un pequeño video tutorial sobre los elementos que necesita un docente y un estudiante, desde luego, en la educación en la era digital, ¿no? Por eso justamente el título de nuestra presentación es Educar en la era digital, docencia, tecnología, aprendizaje. Justamente es un libro que ha sido coordinado por varios autores, de los cuales hablan justamente cómo es la perspectiva que se tiene del docente actual, del estudiante actual, haciendo una comparación con el tradicional, y cómo la tecnología y el uso de las TIC y las TAC han permitido a revolucionar justamente pues esta parte de la educación, ¿no? Tener un aprendizaje significativo, pero pues con más oportunidades para nuestro aprendizaje. Por eso es importante justamente que consideremos que educar en la tecnología o en medio de un proceso tecnológico significa que vivimos en un tiempo donde el tiempo es cambiante constantemente, es revolucionado a partir de los grandes avances tecnológicos. En la actualidad, ya no podemos percibir una educación sin el uso de una herramienta digital o en una herramienta tecnológica. Vaya, estamos ante una pandemia y ahora ha sido imprescindible contar con herramientas, con métodos y con estrategias que permitan darnos pautas de cómo llegar a nuestros estudiantes o cómo nuestros docentes llegan a nosotros para darnos un aprendizaje bastante significativo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué significa educar en la era digital? De entrada, podríamos decir que necesitamos dos elementos fundamentales, un hardware y un software que permitan complementar el uso de herramientas de manera virtual para que el docente arroje esos conocimientos y le explique al estudiante cuáles son esas alternativas para alcanzarlo. Ya no estamos ante una era tradicional donde el pizarrón era lo más adecuado y pues estábamos en un espacio, en un aula donde el alumno y el docente interactuaban, donde todo era libro, donde todo era físico, ¿no? Ahora se ha hecho, incluso con la pandemia, mucho más, pues, obligatorio justamente el uso de estos recursos. Entonces decimos que necesitamos en primera instancia estas dos combinaciones o esta combinación, un hardware y un software que complementan justamente ese trabajo para decir qué programas, qué aplicaciones, qué herramientas digitales y cuáles son los dispositivos que el docente podría trabajar, ¿no? Bueno, en dispositivos hablamos justamente de una computadora o en un medio electrónico que permita pues interactuar, ¿no? Como la barrera de, pero también como el auxiliar de. Y en el caso del software podríamos hablar justamente de las 1000 plataformas que puedan existir en la era digital o en nuestra actualidad, básicamente. No hablemos de una era como un proceso mucho más complejo, sino veamos como nuestra actualidad. Y por lo tanto, el uso de las TIC y las TAC, que tampoco es algo novedoso, nos han permitido como docentes y como estudiantes llegar hacia un espacio y decir, aquí necesitamos saber en qué momento pueden servirnos, ¿no? Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué dicen los autores sobre precisamente el uso de las TIC? Bien sabemos que el uso de las TIC hablan de tecnologías orientadas a la información y a la comunicación, en donde no podría encajarse solamente los estudiantes y los docentes, sino la sociedad en el mundo completamente, ¿no? Hablamos de que puede ser útil para una compañía, que puede ser útil para una red de tipo en el marco obrero, por ejemplo, o como si fuera en una comunidad de amas de casa que también podrían servirles, o en empleados, en el empleo no formal, ¿no? También surgen la necesidad del uso de estas TIC, ¿no? Hablamos de estas tecnologías que ayudan y que facilitan la vida, la comunicación y la interacción. Pero si hablamos de las TAC,
que precisamente cuando combinamos hardware y software, el docente y el estudiante encuentran mayores oportunidades, estamos refiriéndonos justamente a las tecnologías que propician aprendizajes y que además posibilitan generar conocimientos situados en un paradigma de aprendizaje para la comprensión. ¿Cuál es justamente este paradigma que buscamos en la actualidad? Es que el alumno y el docente sean disruptivos, que busquen esas estrategias, que alcancen esos elementos que les permitan decir, aquí, de esta forma, puedes tú llegar hacia los conocimientos y sobre todo encontrar otras alternativas de solución. Tenemos docentes y estudiantes de antes y de la hora, ¿no? O sea, antes vamos a ver en nuestra parte izquierda, si vemos de frente a nuestra pantalla, justamente a estudiantes tradicionales o a un método tradicional, por decirlo de alguna forma, o lo más habitual que estábamos, que es un estudiante que está en un espacio, en un aula, en donde tiene pues una pizarra, unos gises o tu libreta y todo, y el docente te dictaba, te decía, tú escribías y todo. Pero en la otra parte tenemos justamente a docentes y estudiantes que ahora tienen un uso adecuado de herramientas o de dispositivos como lo es una computadora, que a partir de ese elemento puedes decir, yo necesito esto porque sin esto no puedo entonces llegar hacia ese conocimiento que permita construir. Es decir, necesitamos en un mundo de la era digital ser docentes y ser estudiantes capaces de construir, ¿no? Aquí justamente el docente tiene que construir esos saberes, ¿no? Esos conocimientos que están en una generación actual justamente y no del futuro, no lo que va a pasar, no precisamente estarse preocupando de lo que vaya a venir, porque hablamos de una revolución tecnológica que vuela y que ahorita necesitamos centrarnos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, de entrada, el docente, ¿qué tiene que hacer justamente para decir, bueno, si soy docente, qué plataformas educativas puedo utilizar, ¿no? Hablamos de las TAC, ya lo decíamos en un momento, las TAC, esas tecnologías que van a propiciar a que yo como docente o yo como estudiante alcance mi conocimiento. Y entonces ahora tenemos un uso más definido de las plataformas que me permitan generar comunidades virtuales de conocimiento y que pueden ser síncronas o asíncronas, ¿no? O sea, que yo puedo estar ahí en el tiempo real o que también le puedo dar a mi estudiante esas facilidades para que él en un ritmo, en un tiempo, pueda trabajar, ¿no? No olvidemos justamente que en México tenemos estas tres modalidades justamente de aprendizaje. Hablamos que hay una cuestión mixta, que hay una escolarizada y que hay una no escolarizada, ¿no? En la parte no escolarizada o en la que decimos en línea, ¿no? Es donde el estudiante puede aprovechar todos estos recursos y saber utilizar justamente ese diseño de las plataformas, ¿no? Las de que ahora conocemos por sus siglas LSM, es decir, Learning Management System, en donde se promueven estos usos de estas herramientas para que la educación justamente se vea inclusiva, pero sobre todo que en este mundo tecnológico aprovechemos lo que tenemos y lo que en nuestros alcances están. Ojo, con esto quiero decir que la modalidad o la plataforma o el modelo Learning Management System pues no es una decisión vinculada a un solo dispositivo, es decir, yo no tomo este celular y de aquí nacerá justamente todas mis ideas, ¿no? Sino es que con la elección de este dispositivo que yo tiene esas características o la computadora que yo deseo, que yo elegí justamente para ese trabajo o las que dentro de mis posibilidades está, se trata de ir de ascribirme justamente a lo que implica ese complejo entramado de decisiones para poder saber cuáles son sus usos, cuáles son sus formas,
y cuál de lo que contiene este celular, esta computadora, cualquier otro hardware, me permitirá a mí acercarme a estos conocimientos. Eso es lo que se busca en esa plataforma, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo unas imágenes de estas plataformas educativas que pudieran servirle a los estudiantes y a los docentes de los cuales todo mundo tiene acceso a una cuenta Gmail. Bueno, pues resulta que tú puedes crear una clase con sus herramientas necesarias, con lo básico desde el Google Classroom, ¿no? La cuenta Moodle, que también hay una versión gratuita, la puedes utilizar y la puedes llevar a cabo para poder trabajar desde esa perspectiva, ¿no? También puedes utilizar Canva, justamente, que es una plataforma en donde te ayudará a crear diseños y a crear elementos que te permitan decir, antes utilizabas PowerPoint, ahora olvídate el Canva, está el Genially también, que donde puedes crear diseños perfectos para una presentación bastante animada y que tu estudiante tenga esa atención, que también es parte de una motivación, ¿no? Y podríamos enumerar otras plataformas que pueden servirte para llevar una clase virtual o un trabajo en comunidades virtuales, ¿no? Hablamos justamente de lo que existe en esta modalidad dual o en este manejo learning sobre el trabajo educativo, ¿no? Ahora justamente donde yo les estoy grabando este video tutorial es en el Meet, pero sabemos que existen muchas plataformas de versión gratuita que aunque en un espacio corto puedan servirte para que tu alumno o tu estudiante de cualquier otro nivel o tú como docente puedas trabajar estos videos, ¿no? Hablamos de un screen, de una plataforma Screen, hablamos justamente de una plataforma Screencastify o de KineMaster o de Loom, que son plataformas, ¿no? De Powtoon que te permiten justamente tú crear y diseñar estos modelos. Entonces, docente, estudiante que estás viendo este video, justamente te sugiero que eches un vistazo a estas plataformas que te permitan adecuar a tus necesidades. Ojo, aquí es muy importante la recomendación. Hablar de las plataformas digitales es que también tenemos que considerar que trabajar en una era digital significa no solamente agregar las plataformas digitales por agregarlas, pero ¿qué sí tienes que hacer? Voy a agregar una plataforma digital, pero sé que esa plataforma es la que mis estudiantes necesitan porque es la que o es más fácil o es más accesible o todos tenemos el alcance para poder trabajar. En resumidas cuentas, tú necesitas trabajar con plataformas que por muy que exista un bombardeo de estas en la red, en la web, que el Internet es esta parte de conectividad, necesitas considerar tu contexto, decir dónde sí puedo trabajar y qué es lo que debo de trabajar para lograr de verdad tener una tecnología para el aprendizaje y sobre todo para llevar a cabo este gran desafío curricular a través de esta nueva herramienta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que aunque es muy corto el video, necesitamos recordar justamente ese gran binomio de la tecnología y la pedagogía que nos permitan llegar hacia más y más y más estudiantes, es decir, a una comunidad masiva, pero con aprendizaje significativo. Yo soy Dinori y me da mucho gusto haber compartido mi experiencia y mi perspectiva sobre las plataformas que existen desde la parte educativa en la era digital. Hasta luego.